Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de herramientas clientes. Vamos a ver la herramienta PSQL y la herramienta PGAdmin para conectarnos con nuestro servidor de PostgreSQL. En esta clase vamos a centrarnos sobre todo ya en lo que es el uso del PGAdmin 4, ¿vale? Donde tenemos las opciones, eh, cuáles, dónde se hacen las sentencias, cómo podemos crear otros objetos, dónde le tenemos que pinchar, cómo lo podemos observar, cómo podemos realizar esas consultas. Vamos a utilizarlo en todo su esplendor. También vamos a realizar una pequeña configuración para poder realizar, pues, por ejemplo, copias de seguridad, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos que realizar una pequeña configuración, indicarle, pues, dónde se encuentran los binarios de nuestro PostgreSQL para que pueda utilizarlos. Bien, vamos a la máquina virtual donde vamos a realizar esta pequeña configuración y ya vamos a utilizar el PGMin 4 en su totalidad. Bien, ya estamos aquí en la máquina virtual, ya tenemos ejecutado un PGMin 4 en el cual ya tenemos conectado hacia un servidor en concreto, un cluster, y este cluster pues dispone de varias bases de datos. Concretamente estamos conectados a la base de datos de Postgres. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser esa pequeña configuración, ¿vale? Nos vamos aquí a File, a Preference, y en la parte donde pone Path, en la ruta, ¿vale? Aquí ponemos la ruta de los binarios, ¿vale? En mi caso, pues se encuentra en barra curso, barra PostgreSQL y barra bin. Bien, si tuviésemos el servidor de EDB, de Enterprise DB, pues pondríamos la ruta de esos binarios. Si tuviésemos una base de datos, Greenplug, pues pondríamos ahí esos binarios, ¿vale? Simplemente tenemos que poner la ruta donde se encuentran los programas pgdum y pgrestore, que son los programas que va a utilizar PGAdmin 4 para poder realizar las copias de seguridad. ¿Vale? Si no le indicamos esta ruta, no vamos a poder utilizar PGAdmin 4 para realizar las copias de seguridad. Bien, una vez hecho esto, pues tenemos aquí que donde estamos conectados a esta base de datos Postgre, tenemos su dashboard con sus conexiones y demás, ¿no? Si nos vamos a la etiqueta de properties, vemos aquí las propiedades de esta base de datos en concreto, ¿vale? Tenemos aquí pues su nombre, el OID, el propietario de esa base de datos, si tuviésemos pues, algún comentario. Vemos también los privilegios que tenemos sobre esta base de datos. Y por último, pues tenemos esta codificación, ¿vale? Que está en UTF-8. Y también vemos aquí su tablespace, ¿vale? Que por defecto tiene puesto el PGO default. También vemos el juego de caracteres, que es el UTF-8 en español. Vemos también, pues, si fuese una plantilla, en este caso pues, aparece un -1 porque no es no tiene límite de conexiones, ¿vale? Como decía también el tema de las plantillas, pues no lo es, ¿no? Luego, pues sí permite conexiones, ¿no? Está puesto en verde porque lo permite. Bien, luego tenemos el apartado de SQL, ¿vale? Donde pues vemos todo lo anterior, pero en formato SQL, ¿vale? Vemos ahí, pues, esa creación de esa tabla con esas características, ¿no? Que hemos estado viendo. También pues le decimos pues el permiso que tiene pues para conectarse a esa base de datos, pues todos los usuarios pueden hacerlo, ¿vale? Es pública. Luego también tenemos todos los permisos para el usuario PostgreSQL 96, los privilegios, todos ellos hacia esta base de datos, ¿vale? Digamos que es las propiedades que hemos estado viendo, pero en formato SQL.
Bien, tenemos un apartado de estadísticas, ¿vale? Pues donde nos va a dar una serie de valores también, ¿vale? Pues por ejemplo, pues las tuplas que hemos retornado de esta base de datos, las que hemos insertado, las que se han actualizado, todas las que se han eliminado. Vemos también pues la fecha y hora de las últimas estadísticas que se le ha pasado, si tuviésemos algunas tablas en conflictos o directorios en conflictos y demás, ¿no? Y aquí abajo también vemos el tamaño de esta base de datos. Ahora aquí vemos pues unas estadísticas sobre esta base de datos en concreto, relacionada con las tuplas, los procesos y los conflictos. Bien, el apartado de dependencias, pues en este caso no aparece nada porque no tenemos nada que dependa de esta base de datos, ¿vale? En principio, eso es ya lo vemos más a nivel de tablas, por ejemplo, ¿vale? Vemos si una tabla tiene dependencia con otra tabla o si una secuencia pertenece a una tabla en concreto, ¿vale? Entonces ahí es donde nos mostraría esas dependencias. Y de forma inversa los dependientes, ¿vale? De forma contraria. Bien, si desplegamos la base de datos de Postgre, ¿vale? Pues vemos que aquí que tenemos un catch, que es el propio catálogo de ENSI, ¿vale? Luego tenemos también, pues, los catálogos, el propio de PostgreSQL y el propio catálogo de ENSI. Ahora aquí dentro del propio catálogo, pues de PostgreSQL, pues tenemos sus diferentes objetos, sus tablas, sus pistas, los tipos, es decir, todo lo perteneciente al catálogo concreto de esta base de datos. Bien, tenemos también pues los diferentes lenguajes, que en este caso tan solamente tenemos el PLP y SQL. Si desplegamos las Foreign Data Wrapper, pues en mi caso tengo esta en concreto, ¿vale? Esta Foreign Data Wrapper que es PostgreFW, que sirve, bueno, para conectarme con otro cluster de PostgreSQL y poder interactuar entre uno con el otro. Ahora aquí dentro, pues tengo ese servidor que es MyServer con los usuarios, ¿no? Digamos que puedo conectarme desde otro cluster, desde otra base de datos, también hacia esta, ¿no? En concreto. Bien, dejando eso de un lado, vamos a ver los diferentes esquemas que tenemos. Tenemos un esquema de background utils, también el esquema public, este lo tenemos por defecto, el esquema dbinfo y un esquema llamado class, ¿vale? Si desplegamos el esquema public, pues veremos aquí todos esos objetos que pertenecen a ese esquema, ¿vale? Si vamos aquí a las dependencias, aquí está, a los dependientes. Bien, vemos aquí que todos estos objetos, ¿vale? Aquí vemos el tipo, que es de qué tipo es y su nombre, ¿no? Y todo esto, pues, está debajo, digamos, de este esquema public, ¿vale? Todo lo que tengamos aquí que es dependiente de este esquema, lo vamos a ver ahí, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, al esquema clase, aquí vemos que tenemos solamente un dependiente, ¿vale? Esta función está debajo del esquema clase, ¿vale? Esta función llamada suma, pues aquí vemos que tiene clase.suma, ¿no? Porque corresponde al esquema clase. Solamente, pues, está dentro de este esquema. Bien, dentro de... Vamos a irnos al esquema clase, lo vamos a desplegar. Y aquí tenemos esa función, ¿no? La que estábamos viendo, ese dependiente. También, pues, vemos aquí los tipos que tuviésemos en este esquema concretamente y esas tablas,
si tuviésemos alguna tabla y si tuviésemos alguna vista. Bien, vamos a cerrar el esquema clase porque prácticamente está vacío y vamos a ir hacia las tablas del esquema public. Bien, aquí tenemos pues diferentes tablas, ¿no? Dentro de este esquema, ¿vale? Si desplegamos una de esas tablas, ¿vale? Lo que nos va a aparecer, pues, las columnas, las restricciones, los índices que tuviese o reglas, los traigue, ¿vale? Si desplegamos esa columna, pues, vemos que tenemos una columna, ¿vale? Si pinchamos en ella, pues, aquí vemos en las dependencias sobre esta columna que tenemos, pues, unas 6 reglas, ¿vale? Estas 6 reglas pertenecen a esta columna. Entonces, si quisiésemos hacer modificaciones en esa columna, pues no nos va a permitir, dependiendo del tipo de modificación que realicemos, porque tenemos unas dependencias sobre esa columna, que son estas reglas. Bien, dentro de las constraints, pues no tenemos nada, no tenemos índice y sí tenemos esas reglas, ¿no?, que hemos visto. ¿Vale? Tenemos aquí esas reglas, ¿vale? No tenemos, pues, dependientes de esas reglas, ¿no? Simplemente. Luego, también tenemos, pues, si tuviésemos algún trigger. Pero bien, hasta aquí, pues, digamos que podemos ver esas columnas, ¿no? Si nos vamos aquí a los properties, pues, vemos las propiedades sobre esa columna. ¿Vale? Podemos ver también las estadísticas, ¿vale? Si tuviésemos estadísticas sobre esta columna, ¿vale? Bien, ya nos ha aparecido y vemos aquí que pues, la media son de 4, no tenemos valores nulos, también pues valores distintos, tenemos un -1 y demás, ¿no? Y pues, aquí tenemos esos tipos de valores, ¿vale? Estas son las estadísticas sobre esta columna. Si pinchamos en prueba, vemos las estadísticas sobre la tabla en concreto, ¿vale? Que esto ya sí es más interesante. Vemos aquí pues el número de escaneo secuencial que ha realizado sobre esta tabla y las tuplas que ha leído, ¿vale? La cantidad de fila que ha leído. Si tuviésemos algún índice, ¿vale? Como en este caso no tenemos ninguno, pues tampoco hay ningún valor en los escaneos de los índices. Vemos que se han eliminado pues 100 tuplas, pero no se ha insertado ninguna más, ¿no? Ni nada más, ni tampoco se han actualizado. Vemos el tamaño de o sea, los bloques de la cabecera que se han leído y demás, ¿vale? Vemos aquí, más abajo, pues el tamaño de esta tabla, que son 207 megas. ¿Vale? Esas son las características, las estadísticas de esta tabla en concreto. Bien. Hasta aquí, pues, digamos, las propiedades, ¿no? Las estadísticas de los objetos y demás. Pero, ¿cómo realizamos una consulta sobre esta tabla? ¿Vale? Porque al momento, pues, sabemos que tenemos una columna, pero no hemos visto nada, ¿no? Bien, si nos posicionamos en lo que es la tabla prueba, ¿vale? Y damos con el botón derecho, nos aparece otro menú, ¿vale? Este menú donde podemos crear una tabla, ¿vale? O podemos crear unas columnas, unos índices, las reglas y los trays, ¿no? Los objetos que tenemos dentro de las tablas. Podemos refrescarlo, ¿no? ¿Vale? Para si no se ha actualizado. Y nos permite también, pues, realizar un escaneo de las filas, ¿vale? O sea, nos va a contar cuántas filas tenemos en esta tabla, ¿vale? También podemos eliminarlo y demás, ¿no? Directamente podemos recargar las estadísticas,
podemos importar o exportarle, podemos crearle unos scripts o insertárselos, o sea, podemos manejar esos scripts sobre esta tabla en concreto, ¿vale? También nos permite realizar un backup o restaurar, ¿no?, directamente, ¿vale? Pero lo que quiero ver es este apartado, ¿vale? View Edit Data, ¿vale? Si pinchamos aquí, pues nos va a aparecer todas las filas que tengamos en esta tabla, ¿vale? De esta forma es como podemos observar esos datos que tenemos en la tabla. También podemos ver los 100 primeros o los 100 últimos o directamente haciendo un filtrado, ¿vale? Entonces le damos aquí a ver todos los roles, ¿vale? Y ya realiza automáticamente esa consulta, ¿vale? Y una vez que, bueno, está escribiendo la consulta, las está ejecutando y aquí la tenemos ya, ¿vale? Este apartado, ¿vale? Esta ventana que se nos ha abierto aquí es el Query Data, ¿vale? Esto es, digamos, la forma donde podemos ver esos datos, ¿vale? Tenemos este apartado de arriba donde vemos la sentencia que se ha ejecutado, ¿vale? Y vemos que ha realizado un select de todas las columnas, aunque sabemos que solamente tenemos la columna call y pues de esta tabla en concreto. Y abajo pues vemos el resultado de los datos, ¿no? Aquí vemos esa información y vemos cada una de las filas con sus datos, ¿vale? Luego tenemos el apartado del explain, pues si tuviésemos alguna información sobre ello, pues nos lo mostraría. De igual forma que los mensajes que hemos obtenido a la hora de lanzarlo, ¿vale? Pues nos ha indicado que se ha completado y el tiempo de total de ejecutación de esta consulta ha sido de 10 segundos y 301 milisegundos, ¿vale? Y aquí vemos las columnas que nos ha devuelto, ¿no? Esa cantidad de columnas, ¿vale? Esto es porque si ponemos un filtrado, pues no nos va a devolver todas esas columnas. Si nos indicase algunas notificaciones, pues a la hora de realizar la consulta, pues aquí nos lo mostraría. Luego tenemos un histórico de consultas, ¿no? En este caso, concretamente, tenemos esta consulta que es la que acabamos de realizar, nos aparece la hora, la fecha, esas columnas que han sido afectadas, la duración y en sí lo que es la sentencia, ¿no?, que podemos completarla. Vale, aquí tenemos todo lo relacionado con esta consulta. Cuando tengamos otras consultas, pues nos irán apareciendo aquí. Bien, vamos a cerrar este apartado. ¿Vale? Si cerramos, pues aquí tenemos las dependencias, ¿no?, de esta tabla. Bien, de la tabla prueba, ¿vale? Si vemos, nos dice que aquí, pues, tenemos unas dependencias que son otras tablas, ¿no? ¿Vale? Tenemos unas tablas, además de estas reglas, que son dependientes de estas tablas, ¿vale? Si nos vamos a una de ellas, pues lo que depende de esta tabla son estas dos constraints y estas reglas. Y el que está por encima, pues tenemos la tabla public, ¿no?, esta tabla, y el esquema. Bien, si nos vamos ahora, ¿vale? Nos vamos aquí al dashboard para comenzar de nuevo y nos vamos a los tools, ¿vale? Aquí nos aparecen pues varias herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas para importar o exportar, ¿vale? Pues por ejemplo queremos exportar todo lo que sería la información de una tabla, ¿vale? Aquí pondríamos ese nombre de esa tabla y
el formato en el cual lo queremos exportar, ¿vale? Le vamos a poner, pues, incluyéndole SVD o las cabeceras, el delimitador, bueno, en fin, una serie de opciones, ¿vale? Y le vamos a indicar, pues, las columnas, ¿no? Que vamos a poner, pues, en este caso, esta columna de la tabla prueba 1, perdón, la tenemos aquí. Bien, esto pues nos va a exportar en un fichero, pues en el formato CSV en este caso, con el nombre que le indiquemos aquí, pues esos datos, ¿no? También tenemos las opciones de exportarle, ¿no? O directamente de realizar un backup, ¿vale? Si nos posicionamos aquí de nuevo dentro de lo que sería esta tabla 1, que es la que tenemos señalada, pues podemos realizar, pues, aquí le ponemos ese nombre, el formato, y le realizamos un backup concretamente de esta tabla, ¿vale? De los datos de esta tabla, ¿vale? Aquí vemos lo que podemos seleccionar, ¿vale? Aquí vemos, pues, si queremos seleccionar los datos o demás. Y vemos los tipos de objetos que podemos seleccionar, ¿vale? Solamente los datos, los bloques, solamente los esquemas, o lo que no queremos guardar en esa copia de seguridad, ¿no? Como por ejemplo el propietario, el tablespace o los privilegios. También le podemos indicar, pues, las queries, ¿no? O sea, si queremos indicar algunas queries a la hora de realizar la copia de seguridad o los traigue y demás. ¿Vale? Y esto, pues, sí, vamos a incluir, pues, un IDE o también los mensajes, pues, para ver el proceso de esas copias de seguridad. Pero esto es en concreto sobre esta tabla, ¿vale? Si nos posicionamos directamente en lo que es en la base de datos Postgre, ¿vale? Si pinchamos en ella, ¿vale? Si vemos aquí las propiedades que estamos en ella, ¿no? Y nos vamos de nuevo a ese backup, pues nos permite hacer las copias de seguridad íntegramente de esa base de datos, ¿vale? Que es lo que tenemos seleccionado. Entonces, dependiendo de donde nos posicionemos, vamos a poder hacer copias de seguridad o consultas o importar y exportar ficheros o script en concreto de ese objeto, ya sea una base de datos, ya sea una tabla o sea otro objeto. Aquí pues igual, ¿no? Podemos tener todas esas mismas opciones, pero en concreto va a hacer la copia de seguridad de esa base de datos. Bien, tenemos un apartado que es este Query Tool, que esta herramienta, ¿vale? Cuando la ejecutemos es muy similar, digamos, a la que estuvimos viendo antes, ¿no? Cuando realizamos la consulta sobre esa tabla en concreto. Bien, pues aquí es donde vamos a escribir nuestra sentencia, ¿vale? Pues en este caso vamos a lanzar una consulta sobre este PY Database. PY Database. Y tenemos esta parte del menú que es este rayito, que es donde nos vamos a ejecutar la consulta, ¿vale? Esta consulta, pues lo que nos va a mostrar es concretamente todas las bases de datos las cuales tenemos en nuestro clúster. Bien, y sus características, ¿no? Aquí tenemos, pues, esos mensajes, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Y esas histórico de consultas. Bien, tenemos también, pues, si quisiésemos cancelar la consulta, en el caso en el que esa consulta dure más de X tiempo, pues cancelarla, ¿no? O también, pues, podemos borrar lo que sería este histórico, ¿vale? Lo vamos a borrar y también podemos
la opción de borrar lo que sería la ventana, ¿vale? Lo que tenemos aquí, que es esas sentencias que hemos realizando. O si queremos, lo que sería esa consulta que hemos realizado, ¿vale? Descargarla en un CSV, ¿vale? Nos permite descargarlo. También tenemos más opciones como sería guardarla, ¿vale? Archivarlo, o sea, abrir una nueva carpeta donde pues ejecutar lo que tengamos dentro o realizar una búsqueda sobre nuestros directorios. Bien, tenemos aquí también otro apartado que es el del filtrado, ¿vale? Que ahora mismo pues no está activo, ¿no? Pues eso es dentro de lo que sería una tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir hacia ella y vamos a realizar este query tool, ¿vale? Que lo podemos hacer desde aquí directamente y le lanzamos el query tool, ¿vale? Sobre esa tabla. Y a la hora de escribir la sentencia, pues nos dar el momento, pues, para poder filtrar, ¿no? Esos datos. ¿Vale? Aquí tenemos también dentro de lo que sería la ejecución, pues si queremos ejecutar con el Spring Analyze, las opciones del Spring que podemos indicarle y si queremos activar el autocommit o podemos activar auto rollback. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, si estamos realizando unas sentencias de escritura, pues por ejemplo insertar algunos datos o crear algunos objetos. Si le tenemos marcado el autocommit, pues una vez que ha terminado de insertar esos datos, pues quedan ya permanentes, ¿vale? No se nos va a borrar si salimos de ello. Bien, si nos vamos a esas mismas opciones, al botón derecho dentro de databases, pues nos aparece la opción de create, ¿vale? Que en este caso, pues solamente nos permite crear otras bases de datos. Si nos posicionamos con el botón derecho dentro de una base de datos, pues aquí vemos todas las opciones que nos permite crear, ¿no? O sea, además de otras bases de datos, triggers, extensiones, foreign data wrapper, lenguajes y esquemas, ¿vale? Dependiendo de dónde nos posicionemos, pues nos va a permitir más objetos o menos, ¿vale? Dentro de los esquemas, pues tenemos también las opciones de crear funciones, el diccionario, crear tablas, vistas, tipos, en fin, diferentes opciones de objetos. Si nos vamos a lo que sería al menú de nuestro servidor, ¿vale? Vemos que pues, podemos crear otros servidores, otras bases de datos. Aquí tenemos las opciones para crear los roles y table space. También podemos realizar backup completo del servidor, añadirle un nombre a lo que sería ese punto de restauración y desconectarnos del servidor. ¿Vale? Si nos vamos aquí, pues directamente nos desconectamos. ¿Vale? Ya tendríamos que volver a conectarnos con este clase. Así pues, terminamos aquí la clase. Espero que les hayan gustado. Si tienen alguna duda más sobre el PyM 4, pues podéis dejárnoslos en nuestro formulario de contacto que tenéis. Si pedís concretamente algo que necesitéis sobre el PyArmy 4 o sobre otro curso y demás, pues ahí tenéis vuestro formulario donde podéis poneros en contacto con nosotros. Sin más que decir, muchas gracias y hasta luego.